Muy bien, chicos, continuamos entonces con este trabajo de la explicación de cómo deben presentar su trabajo con las normas APA. Bien, ahora voy a hablarles del interlineado. Interlineado es el espacio que hay entre renglón y renglón. Las normas APA solicitan que sea 2.0. Sin embargo, para este ejercicio escritural y en vista de que me parece un poco exagerado el 2.0, sobre todo si van a imprimir, para aquellos que imprimen se les iría muchas hojas, y como estamos ahora con una conciencia más ecológica, me parece pertinente utilizar el 1.5. Este es el interlineado que tiene este texto. Y como pueden ustedes apreciar, es prudente, se deja leer, no se ve el texto apeñuscado, se ve bien. Las normas APA también les dicen que el texto debe ir sin justificación. Justificar quiere decir que esta alineación que ven ustedes acá en la parte izquierda también vaya en la parte derecha. Eso es un texto justificado. Si queda sin justificar como lo solicitan las normas APA, quedaría así. Me parece que estéticamente no queda bien presentado. Así que considero que, bueno, tienen la libertad, lo quieren justificado o sin justificar, no hay ningún problema. Yo prefiero que quede justificado. Muy bien. Esta regla del 1.5 en el interlineado también tiene sus excepciones. Por ejemplo, aquí. Aquí el interlineado debe ser de 1.0, es un espacio sencillo. ¿Sí? Le van a reducir interlineado, no quede del 1.5 sino de 1.0. Más abajo también van a encontrar otras excepciones a la regla. Bien, ya nos quedó claro entonces esto del epígrafe. Nos vamos con la otra parte que es la introducción. Yo recuerdo que les dije a ustedes en la anterior clase que la introducción no es una contextualización histórica, política, religiosa de la temática en un contexto determinado, ni siquiera a lo largo de la historia en diferentes culturas, como muchas personas consideran, o arrancan abriendo su introducción con una definición de la temática. No. Aquí lo que vamos a hacer es un resumen. Por lo general la introducción se hace al final del trabajo, cuando yo ya haya hecho todo, ahí sí, ya me doy el lujo, ya tengo la comodidad para leer todo el texto y extraer lo más importante y expresarlo acá en esta introducción, que debe ser un párrafo, pero no un párrafo de 3 renglones, sino un párrafo nutridito en el que yo pueda explicar qué es lo que la gente va a encontrar en ese artículo, en ese texto. Creo que les dije también, les había puesto el ejercicio de que arrancaran escribiendo un párrafo, ¿no? Más como un modelado de por dónde ustedes pueden empezar a trabajar. Y era que dijeran que en ese artículo se proponían ustedes demostrar algo, que es el propósito general de su texto o de ese trabajo que hicieron. ¿Qué me propongo demostrar? Y luego, ¿a través de qué? ¿A través de qué? ¿Qué voy a hacer yo para demostrar eso? Y al final escribieran qué van a hacer. Entonces, pues al final es como decir, ¿cómo voy a concluir? Les mostraré aquí con este ejemplo. En este artículo se mostrará en qué medida, ¿sí? La aplicación de una propuesta didáctica, bla, bla, bla. Sí, ya es todo lo que estoy proponiendo arriba con el título. Es mi propósito. Y ustedes van a poner en este artículo, se mostrará o se demostrará o me propondré demostrar. Pueden utilizar esos términos. Luego, ¿a través de qué? Yo aquí puse, en primer lugar, se hablará del contexto de la investigación y se describirá la población y la institución donde se llevó a cabo el proyecto. Luego, se explicarán todos, ¿sí? Así van a hacerlo ustedes también. Pueden decirlo. Para lograr esto, vamos a utilizar o voy a utilizar tal cosa. Les decía la vez pasada, pueden decir, voy a utilizar una entrevista o un artículo científico acerca de la temática o una noticia, es decir, todo ese material de apoyo que les va a servir a ustedes para darle fuerza y solidez a esa microinvestigación, lo deben poner ahí, en ese momento. Y si son varias cosas, en primer lugar, segundo lugar, o luego, o después. Ya para finalizar ese párrafo, escribimos al final o al finalizar, se reflexionará, se concluirá, se demostrará o se marcará ya la demostración acerca de ese propósito que se tuvo al comienzo.
Ya ustedes miran ahí cómo lo hacen. Pero sí debe tener esas partes. No quiero ver ahí ninguna definición ni ninguna contextualización temática en un entorno determinado, no. Eso, para eso vamos a utilizar luego los otros párrafos. Pero aquí en este solamente va eso, como una guía por donde va a pasar el lector en los diferentes momentos de su texto. Ok, ya después viene el cuerpo del artículo. No es necesario que lo subtitulen. Si se les antoja subtitularlo, no tiene ningún problema. Pueden poner ahí cuerpo del artículo. O arranquen con una pregunta, ¿qué es tal cosa? ¿Sí? Para que ahí sí ya se puede contextualizar. Ahí sí ya, si la temática es un poco densa, digamos alguien que vaya a hablar sobre Bitcoin, no todo el mundo sabe qué es eso, así que es necesario definirlo. Y ahí ya se puede empezar a describir qué es Bitcoin. Pero ojo, después de la introducción. Ok, ya vienen todos los diferentes párrafos en los que ustedes se van a mover para reflexionar, para hablar sobre esa temática, los resultados de esa investigación, las entrevistas que hicieron. Tienen ahí libertad para manejarlo desde que haya cohesión, coherencia, no redunden. Recuerden que tienen que ser sintéticos porque en 3 páginas ustedes deben decirlo todo. Así que deben ahí jugar como con el orden de las cosas, que podría ir en este primer párrafo. Yo por lo general recomiendo que después de la introducción, en ese primer párrafo, pongan como definiciones de cosas. Si se les antoja, pongan como la historia, ¿sí? De algo. Y luego ya en los párrafos que siguen ya se vienen más acá. Si anteriormente definieron, ya ahí en ese segundo párrafo ya lo van a poner en concreto, en esa población, con o ese estudio de caso pertinente, lo que ustedes tengan diseñado, pero ya lo empezamos como a hacer más sintético y más concreto a partir del segundo párrafo, pues obviamente después de esa introducción. Pero sí me interesa explicarles las citas de autoridad. Existen 2 clases de citas. Bueno, partamos de que es una cita de autoridad. Una cita de autoridad es como aquello que dijo otra persona, que encontré yo en otro libro, que encontré en una noticia, que encontré en un video, que vi en una película, todo aquello que es ajeno a mi palabra. Existe la palabra propia y la palabra ajena. La palabra propia es mi punto de vista, cómo lo aterrizo yo en mi texto, que es lo que yo dejo ver que es lo que pienso. Y la palabra ajena son los argumentos, son los comentarios, es lo que dicen otras personas, pero que yo considero que es valioso ponerlo en mi texto porque le va a dar soporte. Un texto, en este caso, que no tenga citas de autoridad, quiere decir que usted todo lo dijo. Todo eso que está ahí usted lo dijo, de su propio pensamiento, de su propia sapiencia, y resulta que muchas veces es mentira. Tendría yo que ser muy experto para hablar de todo eso sin basarme en el argumento o el comentario de otra persona, o plagié, copié de otro lado y nunca dije que lo había sacado de otra parte. Y eso pues tiene sanción, eso lo saben ustedes. Eso ya está muy delicado. Así que yo necesito sí o sí poner citas de autoridad. Además que también tiene como, como, como peso lo que digan otras personas para que la gente le crea a uno. Es como decir, mire, todo esto que yo he dicho no me lo estoy inventando, porque otras personas ya lo dijeron y se lo demuestro. Entonces yo le demuestro al lector que otras personas lo han dicho y por eso me debe creer, porque no es un invento mío, no es una locura que se me ocurrió. No, otras personas ya lo han mencionado mucho antes. Y yo debo darle los créditos a esa persona que intervino en mi texto. Ok, ya después de entender que es una cita de autoridad, ahora sí voy a hablarles de las 2 clases de citas. Existen citas de autoridad externas e internas. Las externas, como su nombre lo dice, es porque se discriminan en el texto, es decir, yo me doy cuenta que están por fuera del párrafo. Y las internas están dentro del párrafo y a simple vista, así muy a simple vista, yo no alcanzo a identificarlas. Tengo que detallar qué características tiene como para decir, ah, sí, sí, hay dentro de ese párrafo hay una cita. No se ve desde lejos, pero ahí ya se alcanza a identificar. ¿Cómo identifico yo cuándo debe ser una cita de autoridad externa y cuándo debe ser interna? Con lo siguiente.
Voy a buscar acá una cita de autoridad externa. Acá tengo una. Mire que a simple vista voy haciendo un barrido y rápido encuentra uno una cita de autoridad externa. Como les decía, externa es porque está por fuera del párrafo, ¿sí? Y mire las características que tiene. Primero, para yo identificar si esa cita de autoridad debe ser externa, es decir, lo que yo copié y pegué, lo que yo encontré en otra parte que me sirve y lo voy a meter en mi texto, para yo saber si lo debo dejar por fuera o por dentro, tiene que ser con lo siguiente. Primero, debe tener más de 30 palabras. ¿Cómo me doy cuenta si tiene más de 30 palabras? Muy sencillo. Selecciono el texto y miro acá en la parte de abajo, aquí donde estoy señalando, cuántas palabras tiene. Y me dice, vea, 70 de 2.438 palabras. Tiene 70, es decir, más de 30. Eso quiere decir que tiene que estar por fuera. Mire, por fuera. Bien. Pongo dos puntos, le doy doble espacio, ¿sí? Lo selecciono, le rebajo el tamaño de la letra, aquí tiene tamaño 10, le dejo tamaño 10 u 11 si yo decidí que todas las letras chiquitas iban a ser tamaño 11. Y le cambio el interlineado, ya no puede ser de 1.5 como el resto del texto, que esto tiene 1.5, no, aquí se lo rebajo a 1.0. Espacio sencillo. Entonces mire lo que hice, le rebajo la letra, le cambio el interlineado y le doy sangría. Sangría es darle este espacio. De esa manera, notacionalmente hablando, ya me queda por fuera del texto. No debo ponerle comillas, muchachos. ¿Para qué le van a poner comillas si ya esto tiene letra chiquita y tiene un interlineado pequeño? Ya sabe el lector que eso no lo dijo el que está escribiendo, el escritor, sino que lo dijo otra persona. ¿Sí? Lo dijo otra persona. Cuando digo escritor me refiero a ustedes como personas que están construyendo ese texto. Ya yo me voy a dar cuenta como lector que esto lo dijo otra persona, nada más con que me lo pongan con letra chiquita y otro interlineado. Tampoco debe ir letra cursiva. Les menciono esto y soy enfático porque son los errores recurrentes que ve uno en los estudiantes, es decir, población así como ustedes. Chicos que apenas están escribiendo y cometen ese tipo de errores. Le ponen letra chiquita y fuera de eso es que comillas y letra cursiva. Eso se llama redundar. Cuando termine aquí la cita, punto, debo decir quién escribió o dijo eso. Yo debo ahí ya darle el crédito a la persona. Abro paréntesis y escribo el apellido del personaje, el apellido, no el nombre ni apellido, nombre o apellido, es solamente el apellido, coma, año en que publicó ese libro, dos puntos y la página de donde salió. Cierro paréntesis. Si no tiene el año, pues entonces déjele el apellido y la página. Que no tiene la página, entonces déjele el apellido y el año. Y si no tiene ninguna de las dos, no, pues imposible que no tenga las dos, debe tener algún dato. Sí, porque para dejar el mero apellido, sí, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde lo sacó? Tengo que fijarme en las referencias que están como en la segunda página del libro, que ahí están todos los datos de la publicación del texto. Eso sí se refiere a un texto en físico. Si es de una revista virtual, pues lo mismo. O un texto en PDF que encontraron por allá en internet, lo mismo. El año en que se subió ese texto, o más bien que se publicó ese texto y la página donde lo encontró. ¿Qué es de un video en YouTube? Bueno, si es de un video en YouTube, pueden poner una nota al pie cuando termine aquí. Y abajo, como ya saben ustedes qué es la nota al pie, por esta parte ya debe estar toda esa información. ¿Qué información deben poner? No, simplemente que extraído de un video de YouTube llamado tal, publicado en el año tal y de la página tal, ¿sí? O el canal, el nombre del canal también debe estar ahí. Si es de una página, simplemente le pueden poner el nombre y le ponen una nota al pie y me lo aclaran abajo. Es decir, lo importante es que yo pueda darle el crédito a la persona. Porque si yo descubro, es que yo me doy cuenta de los estudiantes cómo escriben, uno se da cuenta.
Eso es lógico. Y resulta que yo copio, ¿sí? Y pego en una parte donde yo sé si hay plagios. ¿Sí? No, hay un buscador, un motor de búsqueda. Y ahí aparece el trabajo de donde salió eso. A veces lo parafrasean por allá, le cambian una o dos palabritas, pero lo demás es igualito. Eso ya es plagio. ¿Sí ve? Entonces, pues no vamos a correr el riesgo de que se cometa ese error. No hay nada de malo en copiar y pegar. Copien y peguen todo lo que quieran. Pero digan muchachos, de dónde sacaron esa información. Digan, eso no cuesta nada, lo pueden hacer con esas alternativas que les estoy dando. Para eso está la nota al pie, para hacer yo esas aclaraciones. Acá está la nota al pie. Bien, esa es una cita de autoridad externa. Ahora vamos con la interna.